Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 6. Lo vamos a leer hasta el versículo 12. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Me pasas mi agua así, por favor? Gracias. Para muchos, hermanos, en el día de hoy, ser cristiano significa asistir a una iglesia los domingos, llevar a cabo ciertas prácticas como leer la Biblia, orar, cantar alabanzas, incluso escuchar música cristiana, poner música cristiana en tu carro, en tu casa, entre muchas cosas más. De tal manera, hermanos, que aquellos que no conocen a nuestro Dios y su voluntad perfecta que aparece o que tenemos en su escritura, asocian estas cosas con la vida cristiana. Y aunque es verdad, hermanos, que los cristianos practican todas esas cosas, de acuerdo a las escrituras, ser cristiano es mucho más que eso. Ser cristiano es el milagro más glorioso y asombroso que el ser humano puede recibir. ¿Por qué? Porque, hermano, es Cristo en nosotros y somos nosotros en Cristo. Es Él quien vive en y a través de nosotros. En otras palabras, hermanos, los cristianos son personas extraordinarias, pero no porque sean superiores en sí mismas a nadie, porque no lo son de ninguna manera, sino porque han recibido por medio de Jesucristo privilegios extraordinarios que en este mundo naturalmente el hombre nunca podrá alcanzar. Y queridos hermanos, si estuviéramos más conscientes de todo lo que es ser cristiano bíblicamente y de todos los privilegios que nosotros disfrutamos, no dejaríamos de asombrarnos cada vez que te encuentras con un verdadero creyente. Me acuerdo cuando me convertí en los primeros años, hay una iglesia metodista ahí por el centro, no era la iglesia donde yo me congregaba, pero yo pasaba a esa iglesia y saludaba a todos los hermanos o a todos los que estaban ahí, no sabía si eran hermanos o no, pero a todos los que estaban ahí, y yo les decía: yo también voy a una iglesia, yo también soy cristiano, yo también esto, me da mucho gusto. No me conocía a nadie y todos así me miraban como que, ¿y este loco de dónde salió? Mis hermanos, Dios el Padre, desde antes de la fundación del mundo, escogió a los que habrían de ser salvos. Ese fue el plan de nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo. El Hijo vino al mundo para realizar ese plan, pagando en una cruz nuestra redención y para darnos entendimiento y revelación de lo que el Padre desea que nosotros sepamos y para darnos una herencia y una esperanza. Pero el Espíritu Santo, hermanos, selló esa promesa diseñada por el Padre en la eternidad pasada, que fue adquirida por el Hijo para nosotros
pero que el Espíritu Santo la selló hasta la redención de la posesión adquirida. Y mis hermanos, esto lo hizo Dios solo por el puro afecto de su voluntad. Por eso dice Pablo ahí en Efesios 1:6, también para la alabanza o para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es por eso, hermano, que la vida de un creyente es tener una vida de alabanza a Dios, mirando la gloria de su gracia, esa gracia que es ese regalo inmerecido con el que te escogió, te predestinó y te adoptó como su hijo. Y en todo esto, hermano, ni usted ni yo tuvimos nada que ver, porque eso sucedió desde antes de la fundación del mundo, cuando aún no existíamos. En los versículos 3 al 6 que vimos el domingo pasado, Pablo nos muestra el papel que Dios el Padre realizó en nuestra salvación y que fue planeado, como he dicho ya, en la eternidad pasada. Y ese plan, hermano, incluye bendiciones espirituales que Dios por su gracia ha querido darte desde antes de la fundación del mundo, pero solo si tú estás en Cristo. Si tú no estás en Cristo, yo no te estoy diciendo si tú tienes 20 años en la fe, si tú dices que tienes 40 años en la fe cristiana, yo no estoy hablando de eso. Yo te estoy diciendo que si tú no estás en Cristo verdaderamente, tú no tienes ningún derecho a pensar que esas bendiciones son para ti. Por eso Pablo insiste 30 veces en la carta, en la frase o con la frase en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque fuera de Cristo no hay nada. No puedes ser parte de eso. Si tú no estás en Cristo, por consiguiente, tú no eres un escogido por Dios. Es en Cristo quien Él nos escoge, es en Cristo quien Él nos elige, es en Cristo quien Él nos predestina, es en Cristo que Dios nos adopta como sus hijos, es en Cristo que Él nos ama, es en Cristo que tú tienes gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero solo si estás en Cristo. ¿Por qué? Porque no puedes obtener nada de esto aparte de Cristo. Porque todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Como vimos el domingo pasado, no podemos obtener absolutamente nada de las bendiciones espirituales como la salvación, la redención, la justificación, perdón, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, vida de santidad, vida de piedad. Nada puedes tener aparte de Cristo. No olvides, hermano, que fue Dios quien te escogió, que fue Dios quien te predestinó, te adoptó como su hijo por medio de Jesucristo. Ahora bien, hermano, si no conocemos quién es nuestro Dios y cuál es la razón de por qué nos ha escogido, entonces quiero decirte que si tú no conoces a Dios, ese Dios, creador del cielo y el universo, y cuál es la razón de por qué te ha escogido, será imposible disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. No lo vas a lograr. Solo piensa en tu vida. No hay un tiempo de comunión con Dios. Mira, piensa en la vida de disciplina de un creyente. Pero no pienses en otros, piensa en ti. Piensa en tu vida. Y de verdad yo quiero llevarte a que tú reflexiones en esto, porque, hermano, Jesús oraba todos los días.
Jesús obedecía al Padre, Jesús tenía misericordia, Jesús era compasivo, Jesús dependía del Espíritu Santo, Jesús vivía para la gloria de Dios. Ahora, si Jesús vive en nosotros, ¿por qué tú no o yo no tenemos ese estilo de vida? Esto es para que nosotros reflexionemos. Hermano, el día del juicio no va a haber regreso. Escuchaba a Arce Sproul, uno de los hombres que Dios regaló a la iglesia reformada, que falleció, no sé, no tengo idea, pero no hace mucho, no sé si el año pasado, el año antepasado, no estoy seguro. Pero uno de los videos que él dejó, él decía, si yo me he engañado todo este tiempo y Dios decide mandarme al infierno, yo no seré de los que crujan los dientes, yo seré de los que estarán llorando, clamando por su misericordia. Por favor, hermano, deja de vivir para ti. Pero no lo vas a lograr si tú no estás en Cristo. Porque si tú dejas de vivir para ti y aún das tu propia vida a que sea quemada en la hoguera, tú no puedes llegar al cielo. Porque es en Cristo. Es en Cristo. Es importante conocer quién es nuestro Dios, en qué Dios hemos creído, escuchar su voz, creer y aceptar su voluntad perfecta y, hermano, vivir en asombro por su obra tan grandiosa en nosotros. Sin ese asombro, hermanos, día a día, de conocer a un Dios impresionante, que te ha amado, que te ha perdonado, que te ha escogido, será imposible ver y apreciar lo que nosotros vamos a ver a partir de hoy. Y mi deseo, hermanos, y que creo que será en la predicación de toda esta serie, toda esta carta, es que el Espíritu Santo nos haga ver y comprender las bendiciones que Dios nos ha dado para poder disfrutar de Él, no de sus bendiciones, de Él, viviendo en asombro al saber que Dios, el creador de todo el universo, nos amó desde antes de la fundación del mundo, se fijó en ti si tú eres creyente. Hermanos, si no estamos conscientes de esto y no vivimos de esa manera, todo lo que escuches aquí te parecerá inatractivo. De hecho, pensarás que el pastor es legalista, pensarás que el pastor es religioso, pensarás incluso que el pastor es demasiado exagerado, porque no sabes quién es Dios en verdad. Piensa en tu vida, toda tu vida es trabajo, toda tu vida son ocupaciones. Dios está al último lugar, en último lugar, y eso sí es que está. Mi deseo, hermano, es que tú entres conmigo a la gloria. Yo también quiero entrar contigo. Pero, hermano, yo no puedo meterte al cielo. El único que te puede llevar al cielo es Jesús. Pero yo estoy aquí para recordarte que si tú no estás en Cristo hoy, este es un buen momento. Si no estamos conscientes de esto y no vivimos de esa forma, todo lo que escuches aquí te parecerá inatractivo y buscarás en la basura de este mundo lo que solo Dios te puede dar y que tú crees que necesitas, pero que si tú eres creyente, Dios te lo ha dado ya. Todas las bendiciones en Cristo
y que han sido selladas con el Espíritu Santo de la promesa hasta que lleguemos a la eternidad. Todas las bendiciones, hermanos, las hemos recibido en Cristo. Por eso Pablo dice en el versículo 6 que Dios nos ha aceptado en el amado. Eso significa que solo se puede ser aceptado por Dios en su Hijo. Solo se puede ser aceptado por Dios en su Hijo. Vayamos otra vez a Efesios capítulo 1, versículo 6. En adelante dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con esa gracia, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Mis hermanos, ¿qué o cuáles son los privilegios que tiene un cristiano y que le hace vivir en asombro todos los días? Aquí hay 7 cosas, hermanos, que debemos subrayar y que no vamos a profundizar en ellas, pero debemos subrayarlas. Y la primera es que, mis hermanos, en el amado, en Cristo, hemos sido aceptados por Dios. Versículo 6. Segundo, en Cristo tenemos redención, que es el pago por alguien. Es decir, Cristo nos compró. Versículo 7. Tercero, en Cristo tenemos sabiduría e inteligencia que provienen de Dios. Versículo 8. Cuarto, Dios nos dio a conocer en Cristo el misterio de su voluntad, que es la revelación del Padre en su plan de salvación. Versículo 9. Quinto, es en Cristo y bajo su autoridad que se reúnen todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Versículo 10. Sexto, en Cristo tenemos una herencia. Versículo 11. Y séptimo, el propósito es que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 12. Esta es la obra, hermanos, de Dios el Hijo en nosotros. Y es importante establecer, hermanos, que que solo son estas bendiciones, solo son para los hijos de Dios. Es decir, aquellos que han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Pueden abrir las ventanas, por favor, ahí? Ahora recordemos, hermanos, que no es de la gracia común que Pablo nos habla aquí. ¿Todos entienden que es gracia común? ¿Ok? Con esa que dijo no o ese no, es necesario explicarlo. ¿Qué es la gracia común? Bueno, hermanos, la gracia común es un don de Dios que rodea a todas las personas, sin excepción. Se define como el favor de Dios que permite que el mundo, a pesar de ser maldecido por el pecado, el mundo disfrute de ciertos beneficios. Pero la gente no alcanza salvación por la gracia común. La gracia común implica que Dios restringe el pecado y la ira divina
y el mal. Esto significa, mis hermanos, que Dios permite que incluso las personas que no están salvadas o que no son salvas puedan realizar buenas acciones hacia los demás. Por la gracia común, muchos son personas morales, por la gracia común. Pero mis hermanos, no es de esa gracia común de la que Pablo nos habla aquí, sino de la gracia especial de Dios para sus hijos. Por eso es importante, mi hermano, que cada creyente aprenda a vivir siempre sorprendido por todos los regalos de Dios para nosotros, especialmente por saber que Dios nos ha perdonado nuestros pecados y por todas las bendiciones eternas que hemos recibido de Él. El estar conscientes, hermanos, de estas bendiciones recibidas nos hará vivir siempre agradecidos. Por lo tanto, es importante conservar la gratitud en el asombro por su gracia. Pero además, hermanos, debemos estar conscientes de que estos textos no se tratan de nosotros, sino del amor de Dios el Padre, el amor de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo por nosotros. Es decir, las tres personas de la Trinidad no estaban necesitados de amor, porque ellos se amaban ya entre sí. Somos nosotros los que necesitábamos de su amor. Ese amor por nosotros que debemos tener siempre presente en nuestras mentes y corazones. Porque Dios, mis hermanos, es un Dios impresionante. Por lo tanto, no podemos y no debemos tratar de meter a Dios en nuestras ideas preconcebidas. Al contrario, déjate sorprender por un Dios impresionante. Pero no lo vas a lograr, hermano, si tu vida es así. Oras un día y 5 no te acercas a Dios. Lees la Biblia un día y toda la semana no tienes lectura de la palabra. Vive, hermano, sorprendido de un Dios que envió a su Hijo a morir por personas que no solo lo ignoraban, sino que despreciaban sus mandamientos, pero que además ese Dios ha creado los cielos y la tierra y para que nosotros habitemos en la tierra, hermanos, por su gracia. Debemos vivir en asombro como el salmista en el Salmo capítulo 8, versículo 3 en adelante. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de tus pies. Salmo 8, 3 al 6. Mis hermanos, nosotros no fuimos creados solo para existir, sino para la gloria de su gracia y para vivir en asombro de todo lo que Él nos ha dado en Cristo. Mis hermanos, este es el problema de muchos creyentes hoy, que creen que que Dios está ahí para suplir toda necesidad. Ellos creen que todo se trata de ellos, que todo debe girar en su órbita. Pero mi hermano, no es así. Fuimos creados para su gloria, no para la nuestra. Cada área de nuestra vida debe de ser una alabanza para Dios. No que hagas alabanza, tampoco que cantes alabanza, sino que tu vida sea una vida de alabanza. Ahora piensa, cada área de tu vida alaba al Señor. Piensa en el trato
esposo con esposa, alaba al Señor. ¿De verdad tus decisiones alaban a Dios? Cada día tu vida es una actitud de alabanza a Dios. Si no es así, tú debes preguntar por qué no, hermano. Y ahí es donde tú aplicas la palabra a tu vida. ¿Por qué no? No es que si nosotros cantamos alabanzas. Ahora, para nosotros poder saber cómo vivir en asombro y que nuestra vida sea una alabanza para Dios, veremos 4 encabezados y son muy cortos, hermanos. Primero, haremos una introducción a la esencia de Dios y su gracia. La esencia de Dios y su gracia. En el versículo 6. En segundo lugar, veremos que tenemos el perdón de Dios en Cristo. Versículo 7. Tercero, veremos que nosotros podemos conocer el misterio de su voluntad en Cristo. Versículo 8 al 10. Y cuarto, que tenemos una herencia y una esperanza en Cristo. Versículos 11 y 12. Veamos la primera, una introducción a la esencia de Dios y a su gracia, que todo nos lo dio por gracia. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Recuerden, hermanos, que todo lo recibido es por la gracia de Dios el Padre. Pero aquí podemos ver la esencia de ese Dios que da esa gracia, la esencia del Dios que nos da esa gracia. Otra vez, recordemos que todo lo recibimos por la gracia de Dios el Padre, pero también vamos a ver la esencia de ese Dios que nos da esa gracia. Hermano, si Dios es amor, y sabemos que lo es, y sabemos que Dios es 3 personas, entonces, hermanos, es el amor de las 3 personas de la Trinidad, porque Dios existe en 3 personas, es decir, un Dios que se revela en 3 personas distintas, pero que son iguales en gloria, honra y majestad. Por lo tanto, hermanos, si antes de la fundación del mundo Dios hubiera necesitado amar, que Él hubiera necesitado amar a otras personas para expresar su amor o el amor que Él es, entonces no sería Dios. Porque Dios no necesita nada fuera de Él para ser feliz o para sentirse acompañado o incluso para expresar su misma esencia de que Dios es amor. Y hermano, yo preguntaba en el grupo de comunión, busca en el texto cuál es la razón de por qué Dios te amó. Y si aparece, de por qué Él te escogió, si aparece, por Cristo. Si tú estás en Cristo, obviamente. Pero hablando de nosotros, hermanos, ¿qué fue lo que Dios vio en ti para que Él te amara, para que Él te escogiera? ¿Qué vio? Sí, vio mucha maldad. ¿Cómo no viviremos, hermanos, para la gloria de nuestro Dios? Este amor de Dios, que es su misma esencia, hace que las 3 personas de la Trinidad, hermanos, se amen entre sí desde antes de la fundación del mundo, por decirlo así. Es por eso, mis hermanos, que Pablo nos dice que somos aceptados en el amado, porque Cristo es el Hijo amado. Es la segunda persona de la Trinidad. Dios amaba
o Dios amó desde siempre a la segunda persona de la Trinidad. Eso significa, mis hermanos, que Dios el Padre, desde antes de la fundación del mundo, amó a su Hijo. Y es que por eso nosotros somos aceptados en Él. Y ser aceptados en Él significa ser aceptados en la presencia del Padre gracias a lo que hizo Jesucristo. Por lo tanto, si el Padre derramó su amor generosamente sobre nosotros, es únicamente a causa de su Hijo, porque Dios ama a su Hijo. Él nos concede todas las bendiciones espirituales en el amado. Y esto, por supuesto, mis hermanos, es por gracia, porque no merecíamos nada, pero nos dio a su Hijo y somos aceptados en Él. Y mis hermanos, es estando en Cristo que podemos pasar a la presencia de Dios solo por su gracia. Si tú, hermano, mira, piensa en el Antiguo Testamento. Cuando Dios descendía al tabernáculo en una nube, los sacerdotes tenían que entrar en representación de todo el pueblo. El pueblo no podía acceder a la presencia de Dios, solo los sacerdotes. Hermano, cuando Moisés estaba escribiendo el Pentateuco, él no sabía, porque el Pentateuco nos muestra que en un postrer tiempo, en un tiempo adelante, ya no iba a ser necesario ese tipo de sacerdocio, sino que los hombres podían acceder a la presencia de Dios todos por igual. Y ellos, era algo tan extraño, en ese tiempo no se podía. No se podía. Hermano, ¿cómo tú y yo podemos despreciar eso hoy? Y déjame hacer otra exhortación de paso. ¿Cómo nosotros podemos venir al culto, a la predicación y quedarnos dormidos? ¿Cómo, hermano? ¿Por qué pasa eso? Porque no sabes en qué Dios has creído. Es por su gracia que hemos sido aceptados, y es esa gracia la que nosotros alabamos y honramos. Y todo lo que vemos, hermanos, a partir de aquí surge de Él, de estar en Cristo, de su gracia. Y esa es la razón de por qué, hermanos, debíamos volver al versículo 6, porque todo surge de esa gracia. Es por medio de su Hijo amado que Dios nos abre la puerta y nos da todo lo que nosotros veremos ahora en los siguientes encabezados. En segundo lugar, hermanos, tenemos perdón de pecados en Cristo. ¿Sabes lo que eso significa? ¿De verdad lo entiendes? ¿Sabes que has sido perdonado en Cristo? Eso significa que cuando tú llegues a la gloria y esté puesta la mesa de las bodas del Cordero, tú estarás ahí sentado. Piensa cómo puedes vivir como un impío, hermano. ¿Cómo yo puedo vivir como un impío de este lado de la eternidad, sabiendo que Dios me ha perdonado mis pecados en Cristo? ¿Cómo podemos vivir como impíos? ¿Cómo es posible? No te engañes, hermano. Dios no puede ser burlado. Llegará un día en que estemos delante de Él. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, aunque sabemos que nuestra salvación es por gracia, es decir,
que nosotros no pagamos por ello, que es gratis para nosotros, eso no significa que haya sido gratis. No, hermano, por lo menos no para Dios, porque a Él le costó dar a su Hijo en la cruz del Calvario. Y ese Hijo derramó su sangre, no solamente lo entregó como dándole en adopción a otra familia, no, lo entregó a la muerte. Y yo sé que esto suena muy fuerte lo que voy a decir, pero es así. Dios asesinó a su Hijo por ti. ¿No es así? Hermano, no deberíamos vivir en asombro por la muestra de ese amor. Piensa, ¿cómo se llama tu hijo, hermana? Piensa en Matías. Hermana, ¿quisieras dar a Matías a morir por mí? ¿Quisieras darlo y que lo destrozaran delante de tus ojos por este vil pecador, sabiendo que yo puedo tener redención en él? ¿Lo darías? Tú ver cómo lo escupen, cómo lo menosprecian, cómo lo pisotean, cómo lo hacen, cómo derraman su sangre. ¿Tú lo darías? Dios dio a su Hijo. Por lo tanto, no es gratis, no para Él. Hermano, nosotros fuimos los culpables, nosotros infringimos su ley, nosotros hicimos todo y el que pagó fue Él. Yo sé que tú lo has escuchado varias veces, pero necesitas recordarlo. El que usted y yo no hayamos pagado no significa que no haya habido un pago. Para nosotros fue gratis por su gracia, porque fue Dios el Hijo quien pagó por nosotros en una cruz para poder cumplir con el plan que Dios había diseñado. Dios el Padre es quien derrama su gracia sobre nosotros, pero es su Hijo en quien tenemos redención si creemos en Él. Por eso Pablo hace el énfasis en Cristo, porque es la obra de Cristo. Y esta obra de Cristo, mis hermanos, tiene una forma, tiene un fondo y tiene un resultado. Tiene una forma, tiene un fondo y tiene un resultado. Esa obra de Cristo tiene una forma, un fondo y un resultado. Y esa forma es que Él derramó su sangre. No podía morir de un balazo ni ahorcado. Tenía que derramar su sangre en la cruz. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, hermano. No hay perdón de pecados. Así es como Dios el Padre ha decretado que se pague la culpa por el pecado. Pero también tiene un fondo. Y dice que es según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios determina la naturaleza de su perdón. Es decir, Dios no nos perdona haciendo uso de su gracia. Escucha esto. Dios no nos perdona haciendo uso de su gracia, sino conforme a las riquezas de su gracia. ¿Cómo es eso? Bueno, piensa en esto. Si tú vas con una persona, tú eres un mendigo y tú conoces a una persona que es multimillonaria y tú vas con esa persona a pedirle que te ayude. Y tú sabes que esa persona, pues en cierto modo, es generoso. Si esa persona te da de su riqueza, eso puede ser muy poco. Pero si te da conforme a su riqueza, eso es mucho.
Dios no nos compró, no nos dio de su gracia, sino conforme a las riquezas de lo que Él es, hermano, de su gracia. Ese es el fondo, hermano. Por lo tanto, no es de su riqueza que nos da, sino conforme a su riqueza. Y esa es la razón de por qué Dios el Padre no nos da de esas bendiciones aparte de su Hijo. Hermano, Dios no tenía al Hijo a un lado y empezó a tomar de todas las cosas que Él tiene en el cielo y Él dijo, déjame bendecir a estos malcriados, a estos perdidos. Déjame darles algo, pero yo no voy a sacrificar tu vida. No, no, no. Yo voy a darles de lo que yo tengo. No, hermano. Él te entregó a su Hijo, a tu vida, para que tú vivas en Él. Por eso dice Pablo en los Corintios, 2 Corintios 5, parece que es el 14, no estoy seguro, pero dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No te dio de su gracia, no te dio de su poder, te dio a su Hijo. En otras palabras, Él se encarnó, el Dios encarnado vino a tu vida. ¿Cómo tú me puedes decir a mí entonces que si estás en Cristo tienes una vida frívola? No es posible, hermano. No es posible. Y si la tienes, pueden ser por dos razones. Primero, porque no estás en Cristo verdaderamente. Y esa es la parte más trágica para tu vida. Y segundo, porque estás inmaduro en la fe. Porque no conoces a Jesús. Porque no has estudiado las Escrituras. Porque no te importa conocer a tu Dios. Mis hermanos, casi nunca o nunca estamos conscientes de las riquezas de su gracia. Por lo que urge que haya una comprensión y una apreciación correcta de eso. Porque si fue la sangre de su Hijo o del Hijo de Dios la que se derrama en la cruz, entonces lo que Dios demandaba de cada uno de nosotros es que nuestra sangre fuera derramada, que tú murieras por haber pecado contra Él. Pero hermano, como tu sangre no era lo que podía pagar por tus pecados, por estar contaminada, tuvo que ser la sangre de su Hijo, lo cual es conforme a las riquezas de su gracia. Así que mi hermano, si estás en Cristo, el perdón que has recibido es conforme a sus riquezas y sus riquezas son infinitas. Hermano, ¿cómo podemos vivir indiferentes ante esa gracia que nos concede un perdón infinito? De paso, déjame hacerte esta reflexión. ¿Puedes responder, ¿Estás en Cristo? Híjole, me da miedo eso, porque solo son 3 o 4. Otra vez la pregunta, ¿de verdad estás en Cristo? Ahora te voy a hacer otra pregunta obligada a eso. ¿Por qué eres indiferente para con un pueblo que ha sido comprado con el mismo precio con el que tú fuiste comprado? Yo te pregunto, si yo te preguntara, si tú amas a tu hermano, ¿qué responderías? Ahora, ¿cómo lo demuestras? Yendo y diciéndole, hermano, ¿no sabes cuánto te amo? ¿Sí es así?
Mira tus murallas invisibles que has levantado. Porque tus hermanos no están a tu altura. Y porque además la iglesia es esto, la iglesia es esto, la iglesia es esto, pero tú eres la persona más perfecta. Hermanos, eso es terrible. Si estás en Cristo, el perdón que has recibido es conforme a sus riquezas, y sus riquezas son infinitas. Pregunta, ¿cómo podemos vivir indiferentes ante esa gracia que nos concede un perdón infinito, pero que además, por esa gracia, nos hace conocer el misterio de su voluntad? Y mis hermanos, esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. En tercer lugar, nosotros podemos conocer el misterio de su voluntad en Cristo, versículo 8 y 9. Bueno, versículos 8 al 10, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mis hermanos, si notamos, la gracia de Dios no solo nos redime, sino que también nos revela lo que Dios quiere que sepamos. Este texto nos habla de ese plan divino que ha sido revelado. Hermanos, la gracia de Dios inunda los corazones de los creyentes con sabiduría, con inteligencia, y Dios nos da de su gracia o su gracia para que entendamos lo que Él desea que entendamos. Dios nos da sabiduría para aplicar correctamente lo que ya sabes de Él. Es la habilidad para aplicar el conocimiento a fin de conseguir los mejores resultados. Esa inteligencia, hermano, es el discernimiento por lo cual puedes discernir las verdades profundas y te hace conocer cuál es el misterio de la voluntad de Dios, que es lo siguiente que vemos. Y un misterio, hermanos, es algo que está oculto para unos, como lo fue para los del Antiguo Testamento, y también para los incrédulos, pero que ha sido revelado para otros en el Nuevo Testamento y para los creyentes. Aunque, hermanos, los incrédulos pueden leer las Escrituras, no podrán comprender los planes que Dios ha hecho antes de la fundación del mundo a profundidad. Y a nosotros los creyentes, hermanos, Dios nos ha dado a conocer de dónde venimos, para qué nacimos y hacia dónde vamos. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nacimos para la alabanza de su gloria y, hermanos, nosotros vamos a la eternidad. En otras palabras, cuando alguien está en Cristo, comprende el propósito de su vida y se esfuerza, escuchen esto, se esfuerza en esa gracia ya dada por Dios, por vivir asombrado. Es por eso, mis hermanos, que esa gracia le ha sido dada para que ese hombre viva para la gloria de Dios. Es un milagro, hermanos, esto que viene del cielo. Por eso, no debe sorprenderte que los incrédulos o aún aquellos que dicen ser cristianos se opongan a tu fidelidad a Dios y a tu vida de alabanza a Él. Porque si estás en Cristo, te ha sido dado el conocimiento del propósito de tu vida. Por lo tanto, Dios te ha dado el discernimiento necesario para vivir y tomar las decisiones correctas que apuntan a la gloria de Dios y a la vida eterna. Escucha, hermano, el propósito de Dios para ti no está en lo que tú haces aquí.
El propósito de Dios para ti está en Cristo. En Cristo. Piensa, como un hombre, un esposo, que después de maltratar a su esposa, después de ser un agresivo con ella, después de no darle el lugar que ella merece, puede llegar a amarla y respetarla. ¿Cómo pasa eso? Por Cristo. No es por otra razón, hermano. Es por Cristo. Así que si tú eres una mujer que vive para la gloria de Dios, sigue viviendo aun cuando los creyentes se opongan. Que te digan, que vengan y te digan, uy, es que eres muy religioso, eres muy radical, eres muy cuadrado. Persevera, persevera para la gloria de Dios. Este texto nos habla, mis hermanos, de ese plan divino que ha sido revelado, y Dios nos ha revelado que Él se ha propuesto colocar a Cristo como cabeza de toda la creación. De tal manera, mis hermanos, que en aquel día, en, la, en que aún aquellos hoy desafían la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, tendrán que postrarse ante su presencia y confesar con sus bocas que Jesucristo es el Señor. Muy pronto, hermano, ninguna otra autoridad será reconocida en todo el universo aparte de la autoridad de Cristo. Y todas las cosas que quedaron dañadas por el pecado volverán a su orden original bajo el reinado eterno de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Es a eso que Pablo se refiere cuando dice que todas las cosas serán reunidas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas. Eso, mis hermanos, Dios nos los ha hecho entender sobreabundantemente por su gracia, para que sepamos que si estamos en Cristo, un día todo volverá a ser igual como en el principio, antes del pecado. Antes del pecado. Dios está reuniendo un pueblo en Cristo. Así que si, hermano, veas lo que veas. Mira, hermano, en la iglesia evangélica, en un recinto como este, vas a escuchar muchos comentarios. Ay, es que, ¿ya te fijaste cómo son los hermanos? Y ya te fijaste esto, y ya te fijaste, vas a escuchar eso. Pero de ti depende si perseveras o no. Hace muchos años, cuando yo me convertí, tendría unos meses en la fe. El hombre que empezó a discipularnos, a mi esposa y a mí, me dijo un día: Carlos, grábate esto en tu cabeza. La iglesia del Señor está ahí y quizás te sea difícil verla. Pero si tú ves hipócritas ahí, más vale estar 20 años con los hipócritas aquí que toda la eternidad con ellos. Hermano, no des por hecho que todos los que vienen a este recinto son cristianos. No lo hagas. Y si tú ves una situación difícil, una actitud pecaminosa, ve y preséntate tú delante de Dios, si eso te hizo pecar. Porque lo primero que hacemos es empezar a señalar con nuestro dedo, porque tú crees que eres la persona más pura del mundo. No lo eres, hermano, créemelo, no lo eres. Mis hermanos, veas lo que veas, sientas lo que sientas, persevera. Ese día llegará, porque Él es nuestra herencia, Él es nuestra esperanza. Por favor, persevera.
Y esto nos lleva a nuestro cuarto encabezado. En cuarto lugar, hermanos, tenemos una herencia en Cristo. Efesios 11 y 12. En él asimismo, Efesios 1, 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esa frase, hermanos, esa frase asimismo que aparece permítame, que aparecen al principio del versículo 11, se traduce como también, por lo cual podremos leer en el texto de esta forma: en él también. Lo que Pablo quiere hacer, hermanos, es, o lo que Pablo trata de transmitirnos es que en Cristo también. Es decir, no solo hemos recibido las bendiciones espirituales en Cristo, tales como la redención, el perdón de pecados, la iluminación espiritual, la sabiduría y la inteligencia. Escucha, en Cristo también se nos otorgó el derecho de la gloria en el futuro. ¿Estás en Cristo? Imagínate que tú y yo vamos en este peregrinaje, vamos caminando, vamos por el desierto y vienen tus hermanos cansados. Estás convencido de que todos vamos hacia la ciudad prometida. Y entonces tu hermano se cae porque está cansado, tiene sed, tiene hambre, se cae, se tropieza, y esos tropiezos tienen que ver pues con desánimo, tienen que ver con muchas cosas. Ponle el nombre que tú quieras. Lo vas a mirar y lo vas a dejar ahí. Lo vas a mirar y vas a decir, ni aguantas nada. O vas a cruzarte de brazos y lo vas a mirar y vas a decir, ahora, no empieces, porque no tengo tiempo de detenerme. Piensa, hermano, ¿no quieres que lleguemos todos juntos? No, no quieres. Otra vez, ¿quieres que lleguemos todos juntos? Entonces, hermano, cuando veas una situación en tu iglesia, deja de criticar y murmurar y ponte a orar por él. Y ven, amor, y dile, hermano, lo que tú estás haciendo es que estás pecando contra Dios. Y eso te hace que tú te quedes postrado. Levántalo y dile, yo voy a estar aquí contigo si ocupas cómo ser una persona discreta. Hermanos, todos vamos camino hacia la gloria. Nos ha sido entregado el derecho de la gloria eterna en Cristo. Somos herederos. Y eso, mis hermanos, sin contar con un solo mérito. ¿Y qué crees? Nunca se nos podrá quitar, porque las tenemos en Cristo. En Cristo. Como dice Pablo también en Romanos capítulo 8, versículo 17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Por lo tanto, hermano, todo lo que es de Cristo es tuyo. Amén, pastor. Gracias a Dios. Todo lo que es de Cristo es tuyo. Y debes estar seguro de que esa herencia es segura, porque el Dios del cielo que diseñó todo lo que Él ha creado, te hizo coheredero juntamente con Cristo. Si estás en Cristo, debo aclarar, no es para todos.
ni siquiera para los que dicen estar en Él y no están. En Él también tuvimos herencia. Es una herencia predestinada y hecha conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La frase, hermanos, la frase en Él jamás la debes olvidar, porque sin Él no podrás tener herencia. Es en Cristo y solo en Cristo. Y esto es importante también, hermano, porque el ser herederos con Cristo jamás debe hacernos sentirnos orgullosos. Porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos llegaron a pensar que eran especiales por ser el pueblo escogido por Dios. Y se envanecieron en sus corazones. Pero ese no es el propósito por el cual Dios ha salvado a su iglesia. Ha escogido a su iglesia. ¿Cuál es el propósito? Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de la gloria, de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿Tú crees que tu relación con la iglesia glorifica a tu Señor? Otra vez. ¿Tú crees que tu relación con la iglesia a la que tú perteneces? De hecho, quiero decirte, si tú crees que esta iglesia es fría, es porque tú eres frío. De hecho, déjame ponerlo todavía más complicado. Si tú crees que esta iglesia le falta amor, le falta gracia, le falta misericordia, le falta todo lo que tú crees, eres tú a la que le falta y no a la iglesia. Eres tú. Porque si tú estuvieras avivado en tu corazón para con Dios, si tú estuvieras disfrutando de todas esas riquezas, ¿qué te vas a andar fijando en cosas tan tontas? Entonces debemos deducir que la persona que ve frialdad, falta de amor, falta de gracia, falta de misericordia o falta de lo que sea, no es la iglesia en sí, es la persona. Piensa en una persona amargada, piensa en ella. Todo el mundo está contra ella. Todo el mundo. ¿Sí o no? Y la amargura es terrible. Todo el mundo está mal. Todo el mundo está mal. Solo la persona amargada está bien. Está muy bien amargada. Mis hermanos, Dios diseñó su plan de salvación de tal manera que toda jactancia queda eliminada, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que vamos a disfrutar en la eternidad, pero que ya hemos recibido, toda bendición espiritual, absolutamente todo, se nos dio en Cristo. En Cristo. ¿No deberíamos vivir en asombro por su amor? Para terminar, hermanos, y a manera de aplicación, voy a hacer 3 aplicaciones cortas. Hermanos, ¿cómo debemos reaccionar todos nosotros al conocer el contenido de estos pasajes? ¿Cómo? Dios te escogió, Dios te predestinó, te adoptó como su hijo, te dio sabiduría e inteligencia. O sea, has recibido todas las bendiciones espirituales en Cristo. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante eso nosotros, al conocer el contenido de estos pasajes, de lo que ya es nuestro? A ver, hermanos, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarías si yo escogiera a alguien al azar y tú sabes que yo soy millonario y yo dijera, hermano fulano de tal,
te quiero dar la mitad de mi herencia. Y tú sabes que eso es mucho dinero. ¿Cómo estarías en la silla y ay, ya quiero saber los números? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, comparado esas cosas con lo que Dios nos ha dado en la eternidad, vas a estar en la eternidad con Él, vas a disfrutar con Él, vas a gozarte con Él, vas a estar en Él, Él será tu luz, Él será tu comida, tu bebida, siempre por la eternidad. Los millones te los puedes acabar en una ida allá a Altacia, allá a León. Te metes a las tiendas y se te acabó el dinero. Y lo que hoy te deslumbró, lo que hoy tú quieres para ti, mañana te hastía y ya, se olvida. En aquel día no. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar ante esto que ya es nuestro? Primero, debemos vivir en adoración y alabanza delante de Él. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Él está exaltando a Dios por todos los privilegios que Dios nos ha dado sin merecerlos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya en el pasado con toda bendición espiritual. Y Pablo, mis hermanos, además de decir todo lo que hemos recibido en Cristo, Pablo enfatiza que el resultado de haber recibido eso es que nosotros reaccionamos en alabanza de la gloria de su gracia. Por eso dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Mira el orden. El versículos 1 al 3, versículos 3 al 6, la obra de Dios el Padre. Versículos 6, lado B, al versículo 12, la obra de Dios el Hijo. Versículos 13 y 14, la obra del Espíritu Santo. Y al final de cada versículo, es decir, del versículo 3 al 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12 termina diciendo para alabanza de su gracia. Versículo 14 dice lo mismo. ¿Por qué crees que hace ese énfasis? Porque Pablo está diciendo, chécalo en tu Biblia, para alabanza de su gloria, de su gracia. Versículo 6, versículo 12, a fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. Mis hermanos, ¿cómo no vivir para la gloria de nuestro Dios, que nos amó cuando éramos sus enemigos y que nos hizo coherederos juntamente con Cristo y que ha enviado a su Santo Espíritu para que habite en nuestros corazones, para asegurarnos de que somos de Él? Y mis hermanos, para asegurarte a ti que esa herencia es segura, nadie te la puede quitar. ¿Cómo podemos vivir con tanta indiferencia, hermano? ¿Cómo es posible? Segundo, Pablo no solo alaba a Dios por sus beneficios, sino que, es a manera de aplicación, sino que Pablo está instruyendo a la iglesia. Y Pablo derrama su corazón instruyendo a la iglesia porque él sabe que porque él desea que la iglesia conozca todas estas cosas para que sean alentados. Por eso les dice, hermanos, pongan atención a esto. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Hermano, ¿estás en Cristo? Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes lo que eso significa? Sí, pastor, pero prefiero mi trabajo. Sí, pero es más importante las cosas de este mundo. Sí, pero. Reacciona, hermano, para que puedas glorificar a tu Dios. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pablo les está diciendo a los hermanos de Éfeso, hermanos, escuchen esto.
Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo se incluye en esto. Y si es verdad, hermanos, es verdad que enfrentarás debilidades, pecados incluso. Pero Dios, mis hermanos, llevará a cabo su plan de redención de tal manera que si tú estás en Cristo, anímate, hermano, porque con toda seguridad llegarás a tu destino si tú estás en Cristo. Llegarás. Tercero, esto debe de ser para todos nosotros una poderosa exhortación a dedicarnos por entero al propósito de Dios en nuestras vidas. Porque Pablo dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios, para ser instrumentos en sus manos de tal manera que a través de nuestras vidas la gloria de Dios brille en este mundo. Es decir, así como son de grandes nuestros privilegios, así de grande es nuestra responsabilidad. Y por favor, no vengas y digas, ay, es que pastor, tú deberías de ver cómo todo lo que yo sufro, el mismo Cristo que te salvó a ti me salvó a mí, el mismo. Y es poderoso para resolver cualquier situación. Si resolvió el problema de la redención, es decir, el problema de nuestra separación con Dios, dime que no podrá resolver Él. ¿Sabes cuál es tu problema? Tu corazón. Ese es tu problema, hermano. Ese es nuestro problema. Mis hermanos, ser elegidos de Dios no significa que somos sus consentidos favoritos. Es ser retado a la lealtad, al servicio, y escucha esto, a un sacrificio que no tiene límites, a una vida de sacrificio que no tiene límites. Es sentir el control del amor divino a tal grado que ninguna respuesta nos parezca adecuada. Escucha, es sentir el control del amor divino, como dice Pablo en 2 Corintios 5. Es sentir el control del amor de Cristo en nosotros a tal grado que ninguna respuesta nos parezca adecuada y ningún servicio lo suficientemente digno. Es decir, tú no puedes pensar que tus actitudes hacia tus hermanos son las respuestas correctas, porque tú puedes estar siendo un hombre puro, pero puramente insoportable. ¿Sí sabes lo que eso significa? Eres tan puro que nadie te soporta. ¿Por qué? Porque tu pureza es demasiado orgullosa, demasiado soberbia. Y la pureza debe ser amable, paciente, misericordiosa. Siempre buscarás mejorar tus respuestas y tus actitudes y dejarás de ser desagradablemente puro. Y siempre buscarás que tu servicio sea cada vez mejor. Me da risa esto porque cuando estamos desanimados, lo que menos quieres es santificarte más. Es lo que menos quieres. Pero siempre buscarás que tu servicio sea cada vez mejor al entender que si Dios dio todo por ti y por mí, nada es demasiado para Él. Es un privilegio, mis hermanos, pero es una gran responsabilidad. Así de grande es el amor de nuestro Dios para con nosotros. Por lo tanto, mis hermanos,
cuán decididos y ardientes debemos de ser en nuestro servicio a Dios. ¿Sabes cuál es otro de nuestros problemas? Que saliendo, atravesando aquella puerta, ni siquiera la azul, la reja, ni siquiera la reja, la roja, se desvanece todo. Mira lo que pensamos. Vámonos pronto porque, ay no, qué aburrido es estar aquí. Viene la escuela bíblica, ¿verdad? Y no, y luego va a ser el ROI. No, fuga, como dicen los jóvenes. Hermanos, piensa en la herencia que te voy a dar cuando termine esto, porque soy la persona más rica de este planeta. La mitad de mi herencia te voy a dar. Pero luego te digo, ven, quiero seguir tratando este asunto con la herencia. Te quiero enseñar cómo valorarla. ¿No estarías dispuesto a eso? Hermanos, nuestro problema en el cristianismo hoy se define todo en las cosas que tenemos aquí y no en las cosas eternas. Pero eso es porque nosotros no conocemos la Escritura. ¿Sabe qué es lo que nos deslumbra? Escuchaba yo ayer a un joven que es hijo de un pastor. Me da tanta tristeza, hermano, de verdad. Un joven de 20 años. Que trae, decía él, un mensaje fresco. Un mensaje poderoso. Y tú esperas que vaya a la Escritura y haga una predicación, un desarrollo del texto y transmite el mensaje de salvación entre muchas otras cosas y empieza a hablar de cosas sobrenaturales. Que cuando él era niño miraba a los demonios y dices, ¿en serio? Ese es un mensaje fresco. ¿Y sabes qué, hermano? Eso es lo que busca la iglesia, porque no quiere santidad, porque no quiere rendir su vida a Cristo verdaderamente, y es mejor escuchar que hay un mensaje de poder. De paso, déjame decirte, hermano, ¿por qué nosotros tenemos que pasarnos la vida pidiéndole a Dios que nos bendiga? ¿Por qué? ¿No es lo que escuchamos en los púlpitos? ¿Y qué dice Pablo? Pero hermanos, como queremos escuchar solo lo que nos dicen y no ir a la Escritura y pagar un precio de incluso no dormir para que Dios hable a tu corazón. Pónganse de pie, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti que eres creyente. Y con estas preguntas, una para los creyentes y una para los no creyentes. Pastor, en nuestra iglesia hay no creyentes, no quisiera, pero es una realidad. Para ti que eres creyente, te asombra. Pónganme atención, hermanos. Te asombra la gran diferencia que hay entre lo que has recibido en Cristo y lo que tú mereces sin Él. Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Te asombra la gran diferencia que hay entre lo que has recibido en Cristo y lo que tú mereces sin Él? Si no es así, medítalo bien.
porque los únicos que no viven de esa manera, en asombro, son los incrédulos. Piensa bien, no sea que tú creas que eres creyente sin serlo. Pues a los creyentes se les ha dado una gracia que no nos deja ser indiferentes al saber que Dios te ha escogido y que te ha bendecido ya con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Te asombra eso? Lo que tienes en Cristo y lo que no tienes sin Él o lo que mereces sin Él. ¿Te asombra eso? Si no, querido hermano, de verdad, medítalo toda esta semana. Y aquellos que aún no están en Cristo, que no le han entregado su vida a Cristo, yo te quiero decir, querido amigo, tú no tienes ninguna razón para pensar que tú eres parte de todas estas bendiciones espirituales. No tienes ninguna razón. La palabra de Dios es clara, es absoluta, es contundente al decir que todas esas bendiciones Dios las ha entregado en Cristo. La única manera de que tú puedas participar de esas bendiciones es en Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña que esta herencia puede ser tuya si tú vienes a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Si tú vienes y clamas hoy por tus pecados, por el perdón de tus pecados, Dios te perdona en Cristo. Y todas esas herencias o todas esas bendiciones y esa herencia en Cristo será tuya. Por eso yo te animo hoy a que creas hoy en Jesús. Confiesa que eres pecador. Arrepiéntete de todo tu corazón y pídele a Cristo que te salve de tu maldad. Porque Él ha prometido en su palabra que aquel que se acerca a Él, Él no le echa fuera. Este puede ser el día de tu salvación. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu misericordia, por tu Hijo, porque es en Él, Señor, que tenemos todas las bendiciones espirituales. Es en Cristo que podemos disfrutar de todo lo que tú le has dado a Él, porque estamos en Cristo. Hemos sido escogidos, hemos sido amados, hemos sido predestinados, hemos sido adoptados como tus hijos y sabemos, Señor, sabemos y estamos seguros de que en esta herencia que nos has dado en Cristo, la disfrutaremos por la eternidad, Señor, algún día. Ya somos parte de eso, pero Señor, queremos pedirte que avives nuestros corazones. Espíritu Santo, obra en la vida de tu pueblo de tal modo que todos y cada uno de los que ya han sido sellados con el Espíritu Santo, sus corazones sean avivados, de tal manera que salgamos de aquí gozosos para disfrutar de tu gracia y de todos los privilegios que hemos recibido, que vivamos asombrados por tu amor, que nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros hermanos en la fe puedan ver que en verdad nosotros estamos en Cristo. Mi Dios, gracias, 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 Señor, por Cristo. Gracias porque es en Él que tenemos todo. Gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio. Gracias, mi Dios, y gracias por este pueblo que tú has levantado.
Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos y a aquellos que aún no han nacido de nuevo. Bendícelos, Señor, con el don de la vida eterna. Mi Dios, gracias nuevamente en el precioso nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo.